Bueno, gente, hoy traje este libro un poco corto, se llama Bola de Cebo de Guy de Maupassant, no sé si se pronuncia así, un autor francés. ¿Y por qué me pareció tan interesante este libro? Por la psicología que maneja con sus personajes. Digamos que es fácil verse identificado con cada uno de ellos por lo profundo de las frases que tiene cada párrafo. Vamos a leer esta que se llama Felicidad Perdida. Es muy corto, gente, muy corto, y vamos a irlo comentando. Entonces voy a leerle la primera parte. Dice: el señor Zabal, quien en Nantes llaman el tío Zabal, acaba de levantarse. Llueve. Es un día triste de otoño. Caen las hojas. Caen lentamente entre la lluvia, como una lluvia más espesa y más lenta. El señor Zabal no está alegre. Va de la chimenea a la ventana y de la ventana a la chimenea. La vida tiene días sombríos. Ya no tendrá para él más que días sombríos, pues ha cumplido 62 años. Es viejo, solterón, nadie le cuida. Cuán triste es morir así, solo, sin una afección cariñosa. Piensa en su existencia desnuda, vacía. Se acuerda de lo pasado, de su lejana infancia, de su casa, la casa de sus padres, luego del colegio, de los días de salida de sus estudios universitarios en París, luego de la enfermedad de su padre y de su muerte. Bueno, hasta ahí. Digamos que ahí ya tenemos una introducción de nuestro personaje. Desafortunadamente nuestro personaje llega a la vejez y es bastante difícil o tal vez muy usual lo que está viviendo, llegar a la vejez y estar tal vez solo, aunque bueno, son 62 años. Muchas personas que conozco de 62 no dirían que están en la vejez, así que por favor no se ofendan. Entonces ya tenemos la introducción de nuestro personaje, pero ahora, si seguimos leyendo, vamos a ver qué sucede. Dice: y así llegó a los 62 años, ni siquiera se había casado como los demás hombres. La pereza fue su gran enemigo, su defecto, su vicio. ¿Cuántos hombres malbaratan su existencia por pereza? Para muchos resulta difícil levantarse, moverse, ocuparse en algo, hablar, estudiar asuntos. Ni siquiera fue amado. Ninguna mujer había dormido sobre su pecho en un completo abandono de amor. Cuán sobrehumana dicha debe inundar el corazón cuando los labios se encuentran por primera vez. Entonces, digamos, aquí el señor Zabal vemos que desafortunadamente nunca fue feliz, o tal vez no la felicidad que nosotros tenemos de cómo es. Pero noten el giro que da el párrafo. Sí, su vida resultaba perdida, perdida del todo. Sin embargo, él había amado. ¿Sí ven cómo cambia? Había amado secretamente, dolorosa, perezosamente, como de costumbre. Sí, había amado a su antigua amiga, la señora de Sandres, la esposa de su viejo camarada Sandres. Ah, dice el párrafo, si la hubiese conocido de soltera, pero llegó demasiado tarde, cuando ya era casada. Aquella sí que la pidiera en matrimonio. Cuánto la amó sin tregua desde el primer día. Recordaba su emoción cada vez que la veía, su tristeza al dejarla, las noches sin sueños que pasó pensando en ella. Vemos que el señor Zabal tiene... Bueno, hagamos la pausa. Todavía no sé cómo hacer las pausas, gente, pero vamos a irlo comentando. El señor Zabal sí tuvo en algún momento una ilusión, ¿sí? Y si ustedes siguen leyendo, por ejemplo, van a darse cuenta de que él un día, que lo invitan ellos a almorzar, él se encuentra, digamos que, más cerca de ella. Incluso él dice que se enamoró desde que la vio, pero desafortunadamente pues no podía ser su pareja. Entonces, ese día que ellos salieron a almorzar al campo, ellos, no tienen como pinta la escena este autor dice: habían marchado de mañana llevando empaquetadas las provisiones. Era un alegre día de primavera, uno de esos días que embriagaban.
todo huele bien, todo parece dichoso. Los pájaros lanzan gritos más alegres, aletean con más fuerza. Habían comido sobre el musgo, bajo los sauces, junto al agua, dormida al calor del sol. El aire era templado, henchido de los olores de las sabias y se aspiraba con deleite. ¡Cuán hermoso día! Después de comer, Sandre se había dormido a la Bartola. He echado el mejor sueño de mi vida, dijo al despertar. La señora Sandres había tomado el brazo de Zabal y ambos habíanse alejado por la orilla del río. La joven se apoyaba en él, reía y decía: «Estoy achispada, amigo mío, achispada del todo». No tengo presente qué es achispado, pero ahorita yo creo que les dejo qué significa. ¿Sí? Listo. Sigamos. Él la miraba estremecido lo más profundo de su ser, sintiendo que palidecía, temiendo que sus ojos fueran demasiado atrevidos y que el temblor de su mano revelara su secreto. La joven se había tejido una corona con largas hierbas y lirios de agua y le preguntó: «¿Le gustó a usted así?». ¿Qué creen que pasó? Noten lo que pasó. Y como él no contestaba, pues no sabía qué decir, y antes hubiese caído de rodillas, ella se echó a reír como a regañadientes y le dijo: «Anda, tonto, por lo menos habla». Poco le faltó para echarse a llorar, pues no se le ocurría una palabra. Ahora se le representaba aquella escena con tanta precisión como cuando ocurrió. ¿Por qué le habría dicho eso? De que hablara. Recordó cuán tiernamente se apoyaba en él. Al pasar bajo una rama había sentido el contacto de su oreja y se había apartado bruscamente, temiendo que ella creyera que aquel contacto fue intencionado. Cuando le dijo: «¿No le parece que ya podemos volver?», le lanzó una ojeada singular. Sí, la había mirado de una manera extraña. Entonces no se fijó en ello y ahora lo recordaba. «Como usted quiera. Si usted está cansado, volvámonos», contestó. Bueno, entonces digamos que esa escena para nuestro protagonista lo marcó muchísimo. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Más adelante, digamos que volviendo a la realidad con la que iniciamos, de que vive una vida, por decirlo así, muy desgraciada, ¿sí? Él, digamos que, noten lo que dijo. El señor Zabal se ruborizó y se levantó trastornado, como si 30 años antes hubiera oído que la señora de Sandre le decía: «Le amo a usted». ¿Era posible? Aquella duda que penetrara en su alma le atormentaba. ¿Era posible que no hubiese visto, que no hubiese adivinado? Dice: «Ah, pero si fuera cierto, si hubiera pasado rozando aquella dicha sin adivinarla», se dijo. «Quiero saberlo, no puedo soportar esta duda, es preciso que lo sepa». Y digamos que en él entra como ese desespero de ir a preguntarle a ella si esa mirada o eso que pasó entre ellos fue igual para ella, si fue diferente. Y noten lo que sucedió. Dice: «Se vistió con rapidez, pensaba. Tengo 62 y ella tiene 58. Bien puedo preguntárselo». Y salió. Y bueno, la escena sigue mostrando que él llega muy nervioso, incluso tan nervioso estaba que cuando llegó hacia donde estaba ella le dijo: «¿Qué tiene usted, amigo mío? ¿Se siente enfermo acaso?». Y él, entre lo nervioso que estaba, le dijo: «No, querida amiga, pero deseo preguntarle una cosa que tiene para mí suma importancia y que me atormenta. ¿Promete usted contestarme con toda franqueza?». Y entonces ella le dijo: «Siempre soy franca, diga usted». Entonces él se lanza en plancha, por así decirlo, y le dice: «Allá voy. La amé a usted desde que la conocí». ¿Lo supo o lo adivinó usted? Y entonces noten como esas cosas y esas conversaciones tan tal vez tan bien hechas, o no sé cómo decirlo. Digamos que en una película uno diría: «qué buen guionista»,
En este caso, qué buen escritor al relatar esto, porque noten cómo ella le respondió. Entonces ella le dijo, digamos que en una forma más coloquial, ella le dijo que sí, que se había dado cuenta desde el primer día. Cuando ella le dijo eso a él, digamos como en esa introspección de pensar por qué en ese momento no hice nada. Y dice el libro que él empezó como a temblar y a balbucear. Y dice que él le pregunta a ella que por qué entonces, si él le hubiera propuesto algo, si ella hubiera aceptado. Y ella le responde que tal vez, pero que él nunca preguntó nada. Entonces ahí él le dice, recuerda el día en el que estuvimos, el día en que Sandres, el amigo de él, se durmió entre la hierba después de comer y que fuimos los dos solos por la orilla del río lejos. Entonces ella me dijo sí. Ella le dijo sí, lo recuerdo. Y Zabal le dijo, si ese día me hubiese atrevido, ¿qué hubiera hecho usted? Y ella le dijo, hubiese cedido, amigo mío. Y ahí digamos que ahí pudo haber terminado el capítulo, como dejarnos con la intriga, pero recordemos que este cuento es muy, muy adaptado a la realidad, bueno, casi que es como si hubiera sido tomado de la realidad. Y noten cómo termina. Luego volvió la espalda y corrió hacia la cocina. Zabal salió a la calle abatido como después de un desastre. Andaba a grandes zancadas sin cuidarse de la lluvia, bajando hacia el río sin pensar a dónde iba. Cuando llegó a la orilla, tomó a la derecha y la siguió. Anduvo largo rato como impulsado por el instinto. Tenía el traje empapado en agua y el sombrero goteábale como un tejado. Andaba sin cuidarse de la fatiga. Por fin llegó al sitio donde almorzaron años antes, el día aquel cuyo recuerdo le martirizaba. Entonces se sentó bajo los árboles sin hojas y lloró. Y así termina el cuento de Felicidad Perdida. Si uno digamos que lo lee en esa parte, llega al final y vuelve al título, Felicidad Perdida, sí, tal vez, pero fue mucho tiempo pensándolo bien. Y así digamos que es como el estilo de este autor. Este autor, en este libro ustedes van a poder encontrar por lo menos unos 9 cuentos. El principal es Bola de Cebo, bueno, así digamos que se titula el libro, porque es el cuento principal de esta serie. También está El Orla, Primeras Nevadas, La Máscara, La Dote, Confesiones de una Mujer, El Pastel y Mademoiselle Fifi. No recuerdo si el de Mademoiselle Fifi era porque tenía una mascota. Pero bueno, este autor, Guy de Maupassant, nacido el 5 de agosto de 1850 y murió el 6 de julio de 1893. Este libro, creo, si no estoy mal, salió en 1880, pero es un muy buen cuento. Creo que lo pueden encontrar en línea, sí. Sería casi que imposible que no, aunque casi no todo está en internet. Muchas gracias, gente. Eso fue todo. Digamos que fue más corto. Este formato es mucho más corto. Y si ustedes tienen algún cuento o algún libro que les parezca interesante, me lo pueden decir y lo revisamos. De momento, eso es todo. Muchas gracias, gente, y nos vemos.